Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice, el día 24 del mismo mes, la gente de Israel se reunió para ayunar. Se pusieron ropa áspera. Perdón, estoy leyendo en la versión de la PDT. Si lo ven diferente. Dice, se pusieron ropa áspera y se echaron polvo en la cabeza. Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Estuvieron allí por 3 horas leyendo el libro de la ley del Señor, su Dios, y otras 3 horas más confesando sus pecados y alabando al Señor, su Dios. Padre Celestial, amado Dios, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, y te presentamos, Señor, esta enseñanza que tú traes para tu pueblo, Señor, esta enseñanza que tú traes para tus escogidos, para tus amados, Señor, para tu nación, Señor. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Tú dijiste, Señor Jesús, que el Consolador vendría y nos enseñaría todas las cosas, Señor. Nuestros oídos están atentos, Señor, para escuchar tu palabra, para que tú nos enseñes, pero sobre todo para ponerlas por obra en el nombre de Jesús. Amén. El tema se llama Fortalecer los muros por medio de su palabra. Voy a hacer un breve resumen de qué estaba sucediendo aquí. Los invito a leer el completo, el libro de Nehemías, porque de verdad que hay mucha riqueza allí y mucha enseñanza para nosotros. Y los voy a poner en contexto. Nehemías estaba triste. Dice que estaba triste porque le habían traído noticias, dice que le dijeron que el remanente del pueblo de Israel que estaba en afrenta, los que estaban en cautividad, que había quedado un pequeño remanente y que los muros de Jerusalén habían sido destruidos, habían sido derribados. Entonces, él va ante el rey y le pide, cuando el rey lo ve, porque él era el copero del rey, cuando el rey lo ve y lo ve triste, le pregunta que por qué está afligido, que por qué está así, y él le comenta que cómo no va a estar así si su pueblo había sido saqueado, lo habían llevado a cautiverio, los muros habían sido derribados. Entonces el rey le da cartas y le da permiso para que él vaya, y él se va con la visión de ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Él llega allá y ve cómo está, hace un sondeo de la zona, ve cómo está todo y empieza la reconstrucción de los muros. Pero Satanás no se queda quieto, ¿verdad? Levantó ¿qué nombre le pondríamos? ¿Sí? 3 enemigos, 3 enemigos del pueblo de Israel, los levantan, empiezan como a entorpecer la obra que él va a hacer, a querer entorpecerla, a burlarla, a hacer muchas cosas, pero al final el Señor le da la victoria. Y me impacta porque dice que el pueblo que con una mano trabajaban y con la otra llevaban la espada para defenderse, ¿sí? Así que ellos al final logran esto, logran la visión que él tenía de ir a reconstruir los muros, lo logran y empiezan a reconstruir los muros y logran hacerlos. Entonces, la semana pasada la pastora Marta estuvo aquí hablándonos del capítulo 8 de Nehemías, ¿verdad? Que es cuando viene Esdras y empieza a leer el libro, a leer la palabra de Dios. Pero me impacta porque eso no queda allí, ¿no? Entonces el tema es fortalecer los muros. Ya los muros están.
ya se reconstruye la muralla, ya los muros de Israel son construidos, pero eso no se puede quedar así. Y quiero hacer aquí hincapié en algo. Recordemos que Israel es un prototipo de nosotros, nos tipifica a nosotros, ¿sí? Y Egipto tipifica al mundo, ¿sí? Y por ejemplo, estos Zambalá y todas estas personas que se levantaron contra Nehemías, es la obra de Satanás y sus adversarios, ¿verdad? Sus secuaces, sus demonios. Entonces, el Señor viene y les da a ellos una victoria. Pero ahora, ¿qué? Ya nos dieron la victoria y nos sentamos y ya nos olvidamos de lo que pasó. Era lo que normalmente Israel hacía. Ellos caían cautivos, el Señor venía, los liberaba, los levantaba y ellos se olvidaban pronto de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y volvían a alejarse de Dios, a adorar a otros dioses, a contaminarse con las cosas, volvían otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Me impacta que cuando uno lee los libros de Reyes, de Crónicas, dicen, y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo. Y era como que no aprendían, ¿no? Pero entonces aquí vamos hoy a estudiar cómo fortalecer esos muros, ¿verdad? Ya hemos estado todos estos días hablando del desierto, de todas las cosas que uno pasa en el desierto, de que somos probados en el desierto. Listo. Hoy estamos como Nehemías, ya con los muros construidos, con los muros fortalecidos. Pero ahora ¿qué? Nos cruzamos de manos y ya. Y hacemos como el pueblo de Israel. Y olvidamos todo lo que Dios ha hecho. No. No podemos hacer eso. Entonces, en el primer versículo del capítulo 9 dice que la gente de Israel, bueno, yo lo estoy leyendo acá, pero es lo mismo. La gente de Israel, dice, se reunió para ayunar y se pusieron ropa áspera y se echaron polvo en la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron para fortalecer esos muros? Para estar fortalecidos. Ayunaron, dice que se unieron para ayunar. ¿Sí? Si nosotros, miren, nosotros somos, Nehemías fue ese pequeño remanente que el Señor había dejado para levantar otra vez los muros. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos ese remanente que Dios dejó para estar aquí fortaleciendo y levantando los muros. ¿Sí? Si vemos que se hace una grieta, dice que ellos repararon, cuando usted lee todo el libro de Nehemías y ven cómo ellos restauraron esos muros, cómo cada parte de ese pequeño remanente que había se dedicó a algo, ¿sí? A hacer una labor. Y dice que habían unos que reparaban grietas. A los muros se les hacen grietas. Yo compré mi apartamento está en el piso 6 y al año estaba lleno de grietas. Y uno, sí, cuando viene el temblor, hizo y que salen las grietas, ¿sí? Esas pequeñas grieticas que uno las ve como insignificantes, pero a lo largo hacen peso. Entonces, tuvieron que venir y reparar todas esas grietas. ¿Por qué? Porque esas grietas, por muy insignificantes que sean, hacen daño, ¿sí? Entonces, levanta este pueblo, dice que se unieron a ayunar. Mire, si nosotros como hijos de Dios, como ese pueblo de Israel, no queremos que haya grietas en los muros, porque el Señor dice que Él es escudo alrededor nuestro, que Él es nuestro castillo, que Él coloca muros alrededor nuestro. Pero si nosotros no queremos que esos muros le salgan grietas, tenemos que unirnos en ayuno y en oración. El Señor le dijo a sus seguidores, le dijo, este género solamente sale con ayuno y oración. Necesitamos entonces fortalecernos ¿en qué? En el ayuno, ¿sí? Ustedes dirán, pero a la hermana Loida yo últimamente no la he visto, sí. He estado con unos problemas de salud con mi papá, pero me esfuerzo, créanme que me esfuerzo por venir a los ayunos, ¿sí? Porque allí somos fortalecidos en nosotros y en lo que nos rodea, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea. Entonces,
Después sigue, entonces, como primer punto, fortalecernos en los muros, fortalecernos, perdón, en el ayuno. Y dice en el versículo 2, los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros que se pusieron, perdón, los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Entonces dice que se separaron de todos los extranjeros. A ver, no quiere decir esto ahorita que estamos llenos de bastantes extranjeros, que es que nos vamos a separar. No se refiere a estos extranjeros. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubo naciones que se pegaron al pueblo de Israel para ir a la tierra prometida. Pero ¿qué hicieron estos extranjeros que se pegaron a ellos? ¿Qué hicieron? Ellos incitaban al pueblo a murmurar y a quejarse contra Dios. ¿Sí? Y ellos no habían visto los milagros, ellos no vieron los milagros que el Señor había hecho, ellos no presenciaron las plagas, ellos no presenciaron eso, ellos se unieron en el camino. ¿Y qué pasa? Entonces, si ellos fueron los que empezaron a incitar al pueblo a murmurar por hambre, por sed, por todo, ellos murmuraban por todo, porque ellos no eran hijos de Dios, no pertenecían al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel se contaminó con ellos. Y fíjese lo que sucede acá, fíjese lo importante que es para poder fortalecer esos muros. Dice separarse de los extranjeros. ¿Qué es separarse de los extranjeros? De aquello que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Sí? No es que ahorita ustedes salgan y a todo venezolano que vean, chao, no. No se refiere a ese tipo de extranjeros. Dice es a los que no pertenecen, a los que claramente uno, mire, hay personas que uno les habla y uno persevera hablándoles de Dios, pero hay personas que literalmente ellos reniegan contra Dios, no quieren nada contra Dios. Y lo que ellos hacen es acercarte a ti hacia donde ellos están, acercarte hacia el mundo, es decir, acercarse hacia Egipto. ¿Qué hicieron estos extranjeros? Le dijeron, levanten caudillos, le dijeron al pueblo de Israel, levanten caudillos y que otro nos guíe, que no nos guíe Moisés, que no sean no ser guiados por él, sino que sean otros, ¿sí? Y eso es lo que hace. Eso es lo que hacen ciertas personas con las que nosotros, no es que las vamos a desechar, porque en nosotros está Jesús, no desechó a nadie, pero Él no se contaminó. Él estuvo con ladrones, estuvo con prostitutas, ¿verdad? Él estuvo con asesinos, Él estuvo con gente que necesitaba ser rescatada, pero no se contaminó. Y a eso es lo que se refiere. Entonces dice que se separaron de los extranjeros. O sea, esta gente que se apegó a ellos, adoraban a otros dioses, lo incitaron a hacer un becerro, ¿sí? De oro para adorarlo, porque ellos estaban acostumbrados a adorar a otros dioses. Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos que ser como que poner límites, poner distancias de las personas, pero no es, no, ese pecador yo con él no me junto, no es así tampoco, no es tan literal así. Es no dejarse contaminar, es traerlos tú hacia Dios, no tú irte con ellos hacia el mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo segundo que hicieron fue eso, poner separación, separarse de aquellos que los puede llevar a retroceder. Y enseguida que dice, lo otro que hicieron fue, dice, confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Sabemos que el Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel, lo provocaron tanto a ira, que Él dijo, ustedes no van a llegar a la tierra prometida, sino la descendencia de ellos. ¿Por qué? Porque ustedes me provocaron a ira, porque ustedes hicieron irritar mi espíritu, porque ustedes fueron desobedientes. ¿Sí? Entonces, dice que ellos confesaron, ¿sí? Nosotros traemos a veces uno dice, pero ¿por qué yo lucho con algo con alguna atadura? ¿Por qué lucho tanto con eso? Y oro y ayuno y voy a encuentro y esto, pero eso sigue allí. Dice que, o sea, como que uno no ve el resultado. Hay que confesar. A veces traemos, dice que los pecados de los padres van hasta
tercera y cuarta generación, ¿sí? A veces traemos eso allí y venimos a los pies de Cristo, pero como estamos como que un día camino con Dios, mañana sí, mañana no, y como que estoy en esa tibieza, en esa cosa, pues no logramos realmente la libertad, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que ser libres ya de las maldiciones de nuestros antepasados. Pero si nosotros abrimos puertas, porque las abrimos, ¿verdad? A veces, entonces allí vienen otra vez esas maldiciones del pasado. Entonces, ellos oraron por los pecados de ellos y por los pecados de sus antepasados, y también por los pecados de la nación. A nosotros nos corresponde orar por los pecados de esta nación. En esta semana hablaba con alguien y decía que estaba impactado porque Colombia era una nación muy violenta. Sí, y es verdad. Violencia, violencia. Usted ve el noticiero, hay violencia, violencia, ataques, violencias. Tenemos que orar y pedirle al Señor que sane nuestra tierra, pedir perdón por los pecados de nuestra nación, porque la violencia no ha cesado. Cada día vemos más y más violencia, ¿sí? Y no estoy siendo trágica, es lo que uno ve. Y mire que la nación de Israel todavía está en esa violencia, todavía está allí eso, ¿sí? Porque hay muchos que no han creído todavía en Dios. Entonces, se deben confesar los pecados, pero no ante cualquier persona, nuestros pecados. A veces nosotros llegamos a nuestro trabajo y confesamos, se nos hace fácil confesar nuestras debilidades, nuestros pecados. ¿Y qué pasa? La gente del mundo lo aplaude, es así. Lo aplaude, ellos lo aplauden. Yo estaba en mi trabajo, yo era supervisora como de 100 y pico de personas y veía cuando un hombre llegaba y le contaba a los demás que había sido infiel y cómo ellos lo celebraban. Y cómo le decían más bien, cómo lo ayudaban para que la esposa no se diera cuenta, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que si alguno de nuestros hermanos viene y la palabra de Dios dice que lo hagamos, de hecho, ¿verdad? Que confiese su pecado, pero no a cualquiera, tampoco se puede a cualquiera. Busque a sus pastores, aquí hay líderes, ¿sí? Busque una persona que usted vea que el mismo Dios le muestre, mire, esta persona, que lo apoye. Porque si es para contárselo, para que riegue el chisme, no, no es así. Es para que esa persona diga, hermano, vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Sabes qué me impacta? Que hay personas que se me han acercado y yo le he dicho, mira, estoy a disposición, si quieres que ayunemos un día por eso, si quieres que oremos por eso, dime qué día vas a ayunar y yo te acompaño en ayuno. Hasta ahí le veo la cara al hermano. Viene, oramos y todo, o sea, viene y en ese momento oramos, me dice lo que le está pasando, oramos y le digo, bueno, listo, aquí estoy dispuesta, dígame qué día, me dice, y ese día ayunamos por esta situación. Hasta ese día le vi la cara, más nunca se me acerca. Tremendo, ¿no? Entonces, que sea Dios el que muestre a quién vamos a acudir, ¿sí? Aquí en la iglesia, para confesar nuestros pecados, pero para que esa persona ore y ayune con usted y la levante y la ayude a salir de esa cautividad, ¿sí? Después dice, me impacta también esta parte que dice, en el versículo 3 dice, estuvieron allí, vamos a leerlo como dice acá, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres. Perdón, estoy leyendo el capítulo anterior. Dice, y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron su Dios. Aquí dice que estuvieron allí leyendo por 3 horas el libro del Señor su Dios, y otras 3 horas más confesando sus pecados y alabando al Señor su Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que estuvieron leyendo el libro, o sea, leyendo la palabra de Dios. ¿Por 5 minutos? ¿Por 10 minutos? ¿Por un ratico? ¿Por cuánto? Dice que aproximadamente 3 horas, dice que la cuarta parte del día. Y el resto del tiempo que hicieron, dice que, ¿qué más?
confesaron sus pecados, pidieron perdón por sus pecados. Y luego, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. ¿Sí? Dice, alabaron al Señor su Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y requiere tiempo de leerla sin afán, sin angustia, sino concentrados pidiendo al Espíritu Santo, revélame qué quiere decir esta palabra. Yo cuando estoy dando la clase, yo les digo al que está comenzando, le digo, empiece con 5 minutos. Lea 5 minutos la palabra de Dios. Pero a la semana siguiente, entonces ya aumente, ya 5 minuticos más y propóngase. O empiece por un capítulo y propóngase leer más, leer más, leer más, para que pueda entender. Para esta enseñanza yo me leí todo Nehemías, ya lo había leído antes, lo he leído varias veces y lo volví a leer y lo volví a releer otra vez, ¿sí? Para que si usted quiere que el Espíritu Santo le muestre en 5 minutos, bueno, 5 minutos, no, usted no va a hacer nada. ¿Sí? Las personas que van a un gimnasio, ¿cómo empiezan? De a poquito, ¿verdad? De a poquito, de a poquito. Así es la palabra de Dios, hasta que usted cree el hábito, ¿sí? Vaya aumentando, empieza de 5, sí, la primera semana, un capítulo, la otra semana ya 2, ya dedíquele más tiempo. No, pero es que yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Pues acuéstese más temprano y levántese más temprano. Y entonces obra un poquito más y lee un poquito más y así va aumentando. Pero para fortalecer los muros es indispensable leer la palabra de Dios. Después dice, bueno, confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Y dice en la palabra, en primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Nuestros pecados, ¿y para qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Este mes que hemos estado leyendo la palabra de Dios me impacta. Hay muchos testimonios de los que han ido allí al parque a leer. Yo fui como 3 veces, pero pude ver cómo hay personas que llegan y se sientan, cómo hay personas sedientas. Y les quiero contar algo. Una etapa de mi vida en que yo estaba, me había apartado de los caminos de Dios y estaba en suma angustia, en suma desesperación. Y algo quedaba allí, de eso que había sido sembrado una vez. Y yo le comentaba a Andrés, yo le decía, yo me iba para el parque con mis niños chiquitos y me sentaba en el parque horas esperando que alguien llegara y me hablara la palabra de Dios. Yo estaba tan sedienta, necesitaba, yo decía, ay, que alguien aparezca. Yo sabía que lo que me podía sacar de donde yo estaba era alguien que me hablara de la palabra de Dios. Iba al parque y yo decía, bueno, y es que los cristianos de ahora ya no van a los parques a predicar y a leer. Y bueno, y las hermanas que están aquí saben que cuando vamos para Huasca hay personas que nos reciben, porque hay personas que se sientan allá en el parque, porque están solas, porque están desoladas, porque no tienen esperanza. Y yo decía que alguien me predique. Y fue durante un lapso como de 2 años y nadie llegó en 2 años. Pero el Señor sí estaba allí presente, Él sabía y tenía un propósito. Entonces, también dice en Proverbios 28:13, dice que es el que confiesa sus pecados y se aparta. Vamos a buscar Proverbios 28:13. Dice el que, creo que lo anoté mal. Sí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el confesar nuestros pecados es importante. Estaba escuchando un testimonio en estos días de un pastor que decía cómo él en una enfermedad eh, llegó como que el Señor lo llevó así como al cielo y le dice, mira, antes de entrar allí, o sea, para poder entrar, tienes que entrar limpio, porque allí lo inmundo, lo sucio no entra. Entonces, él le dice, sí, pero yo ya me arrepentí, él dice, sí, pero hay pecados que no. Y él dice que empezó a pasar como una película
y lo llevó cuando era niño. Y a él su mamá lo envió a hacer un mandado a comprar unos huevos, creo que fue algo así, pero sé que a él se le partió un huevito y entonces después llegó y se robó un huevo para suplir ese, y él pues pasó así y él no se acordó más nunca de eso, y el Señor le muestra eso y le dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que hiciste? Y él le dice, no, pero es una travesura de niño, es una chiquillada, es algo de niño. Le dice, no, ¿qué es eso? No, pero es una travesura. Le dice, no, ¿qué es? Bueno, me robé un huevo. Ajá, ¿y qué es eso? Bueno, ser ladrón. Entonces le decía, confiesa tu pecado y lávate con la sangre de Cristo. ¿Sí? Y así dice que le empezó a mostrar varias veces a lo largo de su vida cuando él había pecado, pero no había pedido perdón por sus pecados, no los había confesado. Entonces él dice, pero yo hice pecado, o sea, hice pecados más grandes que eso. Él le dice, sí, pero te arrepentiste y le pediste al Señor que te limpiara con su sangre y ya fueron limpiados. Pero te estoy mostrando de los que no. Entonces en el libro de Salmos vemos que dice, Señor, aún los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Líbrame de esos, límpianos, que el Señor nos limpia aún de esos pecados que están ocultos. Eh, como, como punto 4, el ayuno, así, punto 4. Es que hay algo aquí que dice, que tengo acá anotado, que a veces somos muy livianos a leer las palabras de Dios, ¿sí? Y aprendemos más cosas y más dicho de otras partes que de la palabra de Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos que empezar a memorizar la palabra de Dios. Es importante empezar a memorizar la palabra de Dios, porque nosotros todavía estamos en libertad de leer su palabra, pero hay naciones en la que si te consiguen con una Biblia, te llevan preso o hasta la muerte, ¿sí? Pero nosotros necesitamos leer la palabra de Dios porque vienen los tiempos difíciles y hay que memorizar la palabra de Dios y poder uno en el trabajo, que es donde uno más como que te llegan conversaciones o te llegan cosas o te llegan dichos que a veces chocan con el espíritu de uno. Me contaba mi hijo, me dice que está muy impactado porque ya cambió de empleo, pero lo llama un amigo de él del trabajo anterior y les dice, mira, a nosotros aquí nos quedó una enseñanza. Nos quedó la enseñanza que tú siempre nos decías, hagan todas las cosas como si fueran para Dios. Y él entonces le decía, siempre nos acordamos de ti porque nuestro jefe y el otro jefe siempre repiten, hagan las cosas como si fueran para Dios. ¿Sí? Entonces nosotros a veces empezamos a contaminarnos con otros dichos, pero la palabra de Dios. En Proverbios hay muchos dichos, pero también su palabra, que eso sea lo que salga por nuestra boca, que esos sean los dichos que salgan por nuestra boca, ¿sí? No dejar contaminarse, por eso ellos hicieron la separación con los extranjeros. Y también la palabra de Dios dice que ella es martillo, dice que ella es como un martillo que golpea, ¿verdad? Usted golpea algo con un martillo y ¿qué pasa? Se rompe, se desbarata, ¿sí? Así tiene que ser el pecado en nosotros a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros somos limpiados por su palabra es como un martillo que viene, que rompa, que desbarata, que deshace, ¿sí? Eso debe ocurrir cada vez que leemos su palabra. Después en el versículo 3 dice que alabando al Señor su Dios, dice su palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Mire, no sé si a ustedes les pasa, pero yo he tenido unas experiencias maravillosas cuando empiezo a alabar a Dios, ¿sí? Yo ahorita estoy trabajando en la casa, pero cuando estoy cocinando, cuando estoy trabajando, siempre tengo allí las alabanzas de Dios. Y ha llegado un momento que entro tanto en esa alabanza, que me compenetro tanto allí con esa alabanza, que el Señor empieza a darme visiones, empieza a darme sueños, ¿sí? Empieza a darme cosas allí en medio de su alabanza. Entonces nosotros vamos a honrarlo a Él, ¿verdad? Y pareciera que le estuviéramos haciendo un beneficio, no. Siempre eso es como que
como un boomerang, ¿no? O sea, nosotros llevamos allá la alabanza, pero ella viene sobre nosotros. ¿Cuántas personas no han sido sanadas en medio de la alabanza? ¿Sí? ¿Cuántas cosas el Señor no nos permite conocer en medio de la alabanza? ¿Cuántas experiencias maravillosas? Lo digo porque me ha sucedido. ¿Sí? En el que sea, dice que su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y a veces a mí me impacta que a veces el tiempo que le dedicamos a Dios es tan poco cuando venimos acá a la iglesia, pero estamos así. Pues sí, a veces no nos sabemos las canciones, sí, pero por lo menos hagamos las palmas o por lo menos levantemos nuestras manos, pero que algo de nuestro ser, ¿verdad? Dice que si todo lo que respire alabe a Jehová, si las plantas lo hacen, si aún unos animales, o sea, ¿por qué nosotros que fuimos creados a su imagen y semejanza, que somos sus hijos, nos cuesta tanto alabar? Nos cuesta tanto adorar. Yo le decía a mi papá, oye, a mí me impacta eso. Estábamos hablando con mi papá, yo le decía, me impacta que cuando estaban en el mundo pasaban 3 días haciendo una fila para un concierto de Shakira. Y llegaban al concierto y estaban todo el tiempo parados gritando y alzando las manos y todo. Cuando llegaba el concierto y duraba 3 horas y amanecían ahí. Pero cuando venimos a la casa de Dios, párense, levanten las manos, aplaudan. No, no puede ser. Deberíamos estar tan agradecidos con Dios, deberíamos estar tan, o sea, mostrar por medio de la alabanza cuán agradecidos estamos con Él por todo lo que Él hizo por nosotros, que todo nuestro ser debe alabar, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, eso también es importante para fortalecer estos muros, ¿sí? La alabanza, para ser fortalecidos allí en el Señor. Dice, y dice también que golpe de espada es la palabra de Dios, ¿sí? Poder alabar a través de su palabra, confesando su palabra, porque dice que es como golpe de espada, ¿verdad? Como quinto punto, la unidad de su pueblo. Dice que ellos se unieron a clamar y ayunar. Y clamaron, vamos a ir al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28. Y dice que a una voz ellos se unieron y clamaron a una voz, ¿sí? Hubo unidad allí en el pueblo, a clamar, que es lo que nosotros tenemos que estar hoy, desde hace días ya, haciendo por Colombia, unirnos, toda la iglesia unida. Aquí en Bogotá, todas las iglesias unidas sin importar la denominación. Pero los que somos creyentes en Jesús, los que somos creyentes en Dios, en unirnos, y dice que ellos aquí se unieron y clamaron y alzaron su voz, que confesaron sus pecados, perdón, en el 9. Y dice que se unieron a gran voz, allí clamaron, ¿sí? Se humillaron. Jesús dijo que la unidad, Él oraba siempre por la unidad. Señor, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno, ¿sí? Él siempre oró por la unidad. Y lo que escuchaba la historia de se me fue ahorita, Napoleón, ¿verdad? Como él decía que si usted quería destruir a un pueblo, que buscara que ellos se dividieran, ¿sí? Y Satanás siempre va a buscar para destruir a un pueblo, ¿qué? La división. Entonces no permitir que eso llegue a nuestra iglesia, que no haya división en nuestros hermanos, sino que haya unidad, ¿sí? Por eso cuando yo les he dicho a los hermanos, venga, yo me uno a ustedes a orar, lo digo de verdad, lo digo en serio, vamos a unirnos, vamos a clamar por un mismo propósito, por personas que ya nos vemos, por caras que ya nos vemos, vamos a orar, vamos a unirnos, a clamar, a ayunar, a humillarnos, a confesar nuestros pecados, sí, pero en unidad. Lo hacemos individualmente porque el Señor Jesús nos enseñó también a buscarlo individualmente, pero también en unidad, como un solo pueblo, ¿sí? Vemos lo que sucedió con el pueblo cuando la Torre de Babel, ¿sí? Como ellos dicen que se unieron a tal manera, fue tan impresionante la unión de ellos para construir una torre, para llegar, dice, porque querían llegar hasta lo alto, hasta el cielo.
¿Y cómo fue tan grande la unidad que ellos tuvieron que tuvo que ser el mismo Dios el que los separara? ¿Cómo? Trayendo diferentes lenguas en ellos para que no se pudieran comunicar. Si esa misma fuerza de unidad la usáramos aquí en la iglesia para ayunar, para interceder por las iglesias que están en crecimiento, por Huasca, por San Luis, por los líderes, por los pastores, por los que están enfermos, ¿no veríamos la mano poderosa de Dios allí? Porque nosotros nos unimos, pero ¿sabe quién se une a nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también, ¿sí? Después, ahora sí, Nehemías 10, versículo 28. Compromiso, el compromiso de la iglesia y sus líderes para obedecer a Dios. Dice, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los guardias, los cantores, los servidores del templo, todos los que se separaron de la gente de la región para seguir la ley de Dios, sus esposas y todos sus hijos e hijas, todos los que tenían uso de razón. Mire, todos los que se unieron, dice, hasta los que tenían uso de razón. Lo que está queriendo decir allí, los más pequeñitos, los que ya entendían, dice, todo el pueblo se unió, ¿verdad? Los levitas y los cantores, dice, todos los pueblos, los que eran líderes, los que eran guardias, y todos, ¿para qué? Dice, para seguir la ley de Dios. Y el 29 dice, se unieron a sus familiares y a sus jefes, y se comprometieron a obedecer la ley de Dios, que fue dada por medio de su siervo Moisés. Todos nos comprometimos a obedecer todos los mandamientos, reglas y enseñanzas del Señor nuestro Dios. Este versículo, estos dos versículos de verdad que me impactaron, comprometidos. Toda la iglesia comprometernos. Ya estamos terminando, estamos finalizando el mes de la Biblia. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se propusieron en su corazón? Voy a leer un versículo, un capítulo diario. ¿Cuántos se comprometieron? Voy a leer aunque sea un versículo y aprenderlo, memorizarlo. ¿Sí? ¿Cuántos dijeron, voy a regalarle a alguien un versículo? ¿Sí? Mire, había mucha gente sedienta en el parque, créame que había gente sedienta. Había gente que fue el primer día, fue el segundo día y decía, que hay alguien que dijo, qué bonito esos poemas que leen todos los días. Ni siquiera sabía que era la palabra de Dios. Y cuando se le dijo, no, es la palabra de Dios. ¿Eso está escrito en la palabra de Dios? ¿Eso lo dice la palabra de Dios? Sí, eso lo dice la palabra de Dios. Una vez le decía a alguien que era una persona en el trabajo que nadie se podía acercar a ella, era muy amargada, no dejaba que nadie le hablara, que nadie lo tratara, hasta que tuvo un accidente. Y cuando lo llamo y me dice, ¿y usted por qué me llama? Le digo, porque la palabra de Dios dice que en todo el tiempo ama al amigo y que es como un hermano en tiempo de angustia. Y él me dice, eso no lo dice la palabra de Dios. Esos son inventos suyos, le digo, sí. Y me tocó que llevarle la palabra y mostrarle y decirle, mire, aquí está. Usted no me considera su amiga, pero yo sí lo considero mi amigo y estoy aquí para ayudarlo, ¿sí? Entonces la gente a veces no sabe lo que dice la palabra de Dios. Y a veces dicen cosas que no dice la palabra de Dios, como a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no lo dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, sí, eso no está escrito allí. Pero dice que ellos todos se comprometieron a ¿qué? A leer la palabra de Dios, pero ¿a qué más? A obedecerla. Comprometámonos, ¿sí? A leer su palabra. Propóngaselo, mire, haga hoy, tome ese compromiso con Dios. Hoy el Señor le está hablando, hoy toma el compromiso. Mire, así sea un versículo, empiece por poquito, pero empiece. Comprométase a leer la palabra de Dios, ¿sí? Empiece por el Evangelio de Juan. Después siga con la primera y la segunda carta de Juan. Después lea los evangelios. Ya cuando haya leído esto, ya siga leyendo los otros libros y después sí, láncese a leer Génesis. Porque algunos hacen al contrario, después se van a confundir. No, empiece primero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús,
cuando estuvo aquí en los evangelios, todo el tiempo estuvo ¿qué? Recordando lo anterior, recordando su palabra. Y nos estuvo enseñando su palabra. ¿Qué mejor maestro necesita usted para aprender la palabra de Dios que el mismo Jesús? Allí están los 4 evangelios, lo hace a través de parábolas, escoge las cosas más sencillas de nosotros, las cotidianas, para explicar su palabra, pero lo hace, ¿sí? Entonces comprométase, hoy tome esa decisión, diga hoy me comprometo Señor, de verdad me ha faltado proponerme leerla, pero hoy me comprometo a hacerlo. Todo lo que le sucedió al pueblo de Israel le sigue sucediendo por apartarse ¿de qué? De la ley de Dios, por apartarse de su palabra, por no obedecerla. En el versículo 29b dice, todos nos comprometimos a obedecer todos los mandamientos, reglas y enseñanzas del Señor nuestro Dios. Entonces hagámoslo, comprometámonos hoy. ¿Cómo Dios va a prometer a su pueblo? ¿Cómo lo va a proteger, perdón? ¿Cómo Dios lo va a proteger? ¿Cómo lo va a cuidar? Si su pueblo no se deja cuidar, si su pueblo no se deja proteger, si Él les ha dado armas y herramientas. En Efesios Él nos dio, dice que nos dio las armas y las herramientas para defendernos contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. Y dice que su palabra es ¿qué? Escudo, que su palabra es ese escudo para protegernos. También dice el Salmo que su palabra es escudo alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a leer su palabra si ella también es escudo para nosotros? Después, la séptima cosa que debemos hacer está en el versículo 30. Dice, prometimos que no dejaríamos que nuestras hijas se casasen con la gente de esta región, ni dejaríamos que nuestros hijos se casen con sus hijas. Usted dice, hermana, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo que ya está enamorado, ya anda ennoviado? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Pero cuando están así pequeños, desde ya, como están allí la niña de Diego, cuando están así chiquiticos, como está por allí, veo una chiquitica, la de Florcita, desde ya empezar a orar por su esposo y por su esposa, ¿sí? Puede que su hijo ahorita no ande en los caminos de Dios, puede ser, pero ¿sabe qué? También puede ser que Dios mande una mujer de Dios para él y que ella lo traiga a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque para Dios nada es imposible, ¿sí? Y aquí dice que ellos se prometieron, o sea, se comprometieron con Dios de que sus hijos y sus hijas iban a buscar ¿qué? Hombres de Dios. Yo oro constantemente por mis hijos porque ya están grandes, ¿sí? Pero oro constantemente por ellos. Señor, la esposa que tú le vas a dar, Señor, que sea para que lo lleve, que lo acerque más a ti, no para que lo aleje de ti. Porque ya están grandes, ya ellos toman sus propias decisiones. Pero entonces yo oro también, entonces mi oración ya cambió. Señor, que la persona que se acerque para ellos sea una persona. Y puede ser que no conozca, pero puede ser también que ella conozca a través de él. Sí, conozco el testimonio, bueno, el del pastor Galvis también. El pastor Galvis, él no era creyente, pero ¿qué hizo el Señor? Le trajo un hombre, sí, no era creyente, pero cuando conoció a Dios, mire hoy dónde está. ¿Sí? Entonces eso también puede suceder, así que no pierda las esperanzas. Si usted dice, no, ya mis hijos están grandes, ya ellos deciden por ellos, ya yo no sé qué hacer, no. Comprométase hoy a orar por la esposa y por el esposo para sus hijos, amén. Y desde que están chiquiticos, desde que están en su barriga, ya empiece a orar por eso. Entonces, porque ahí también fortalecemos nuestros muros. La otra cosa, la octava dice, nos comprometimos a no trabajar el día de descanso. Mire, esto es tremendo y usted me va a decir, ¿cómo así? Pero dice, nos comprometimos a no trabajar el día de descanso y que si la otra gente de esa región trajera mercancía
o comida para vender el día de descanso, no le compraríamos nada, ni ese día ni ningún otro día festivo. Cada séptimo año no sembraríamos nada ni trabajaríamos los cultivos y perdonaríamos las deudas que nuestros compatriotas tuvieran con nosotros. Usted dice, ¿cómo así? Pues sí, el Señor nos dio 6 días para trabajar y uno para descansar. Pero ese para descansar es para venir a buscarlo a Él. ¿Sí? Entonces usted trabaja fuertemente en la semana y usted viene, se congrega y después va y comparte con su familia. Eso era lo que el Señor quería que ellos hicieran. Y ellos miren el compromiso que están haciendo. Ahora usted dice, ha estado orando, Señor, Señor, por un negocio propio, para allá yo no ser esclavo, para no sé qué, y hermana, ayúdeme a orar por un negocio propio. El Señor viene y le da un negocio propio. Y lo vemos allá esclavizado los domingos, ¿sí o no? Entonces ya no puede venir porque es que ahora tengo mi negocio propio y tengo que sacarlo adelante. ¿Usted cree que Dios no le va a proveer en el resto de los 6 días para su negocio? Dios le va a proveer. Créalo. Haga la prueba. Y dedíquele ese día primero a Dios y después a su familia. Y usted va a ver cómo todas las cosas van a cambiar. Mire, he escuchado cualquier cantidad de testimonios acerca de eso. ¿Sí? Lo otro es, no hermana, no tengo empleo, listo, vamos a orar por un empleo. Y empezamos aquí y lo ponemos en los grupos de oración, un empleo para fulana de tal. Tiene el empleo y ya no viene. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando pidamos seamos también específicos al pedir. No, no es cualquier empleo. A las casas de paz donde yo estoy yendo, oro por ellos. Cuando me dicen, hermana, ore por un empleo, vamos a orar. Señor, dales un empleo, que ellos tengan el domingo libre para buscarte. Si es posible, Señor, hágase tu voluntad que sea de lunes a viernes, pero que no les quite el tiempo en el que ellos puedan congregarse, o en el tiempo de ir a un encuentro, o en el tiempo de hacer las escuelas. ¿Sí? Y ya tengo el testimonio de una de las casas de paz, cómo el Señor le dio un empleo de lunes a viernes y hasta las 4 de la tarde. ¿Será que Dios no lo puede hacer también con ustedes? ¿Será que Dios no les puede cambiar y llevarlos para otro empleo? Hablábamos eso con mi hijo y yo le decía, mi amor, mira, yo ya sabía en mi corazón que Dios te iba a sacar de ese trabajo. ¿Por qué? Porque te estabas esclavizando hasta los domingos. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Ahí no está la bendición. Ahorita ya consiguió empleo y ya sale a qué hora? A las 2 de la tarde. Los sábados a las 2. Así que tiene los martes, que es cuando él hace como su discipulado en la iglesia donde él está, después los sábados y después los domingos. ¿Sí ve? Que Dios sí lo puede hacer. Lo que pasa es que no somos específicos, es solamente Dios deme un empleo, pero como tampoco esperamos porque nos desesperamos cuando no, ya nos vemos sin dinero, entonces nos desesperamos, ¿cierto? ¿O soy yo sola que me desespero? Ah, todo, ¿cierto? Entonces cogemos lo primero que llegue y después eso primero que llega nos va a esclavizar. Pero entonces dice que ellos ¿qué? Se comprometieron a no, dice que a no trabajar el día de descanso, ni a comprar ni a vender en esos días, ni en los días festivos. ¿A qué se refiere los días festivos acá? No es a los festivos que hacen acá en Colombia, que hay muchísimos, no se refiere a eso, sino acuérdense que ellos tenían días de celebraciones. ¿Sí? Entonces ellos, esos días que habían celebraciones, dice que se comprometieron a que esos días tampoco iban a trabajar. No solamente el día de descanso, sino de las fiestas que estaban establecidas para el pueblo judío. Después la novena cosa. Y quiero poner acá un ejemplo y lo vamos a ver en Lucas 5:5. De cómo Dios realmente sí lo puede hacer. Aquí está Simón y otros de sus discípulos. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Pescar, ¿verdad? Y dice que ellos habían estado pescando, habían estado trabajando toda la noche, pero que no habían pescado nada.
Entonces llegó Jesús y se les apareció. Y le dijo Pedro, aquí dice Simón, ¿no? Pero es el mismo Pedro. Simón Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, ¿verdad? El Señor vino, vio que ellos habían estado trabajando, pero que no había sucedido nada, pero Él creyó en la palabra de Dios. Nosotros también de allí nos debemos tomar, Señor. De repente hago muchas cosas, ¿verdad? Para mi provisión, pero en tu palabra. Yo creo en tu palabra, Señor, y he hecho mis redes en las diferentes áreas en las que usted trabaje. ¿Sí me hago entender? Compromiso, aquí les va a dar un poquito duro, pero así está en la palabra. El compromiso de ofrendar y diezmar. ¿Sí? Y vamos a leerlo en el versículo 39. Bueno, realmente comienza desde el 32. Ellos empiezan a decir cómo sus familias traían. Vamos a leerlo. Dice, nos obligamos a donar 4 gramos de plata al año para cubrir los gastos del templo de nuestro Dios. Ese dinero se destinará para el pan que los sacerdotes sirven en la mesa del templo, para las ofrendas diarias de trigo, para las ofrendas diarias de animales, para las ofrendas de los días de descanso, para las fiestas de luna nueva, para las ofrendas de las fiestas de los días de fiesta, para las ofrendas sagradas, para las ofrendas de purificación que borran los pecados de Israel, para cualquier otro gasto que se necesite en el templo de nuestro Dios. 34. Nosotros los sacerdotes, los levitas y toda la gente echamos suertes para decidir en qué momento del año debía traer cada una de nuestras familias la ofrenda de madera para el altar del Señor nuestro Dios, tal como está escrito en la ley. Nos comprometimos a traer cada año al templo del Señor los primeros frutos de nuestros cultivos y de los árboles frutales, o sea, las primicias. También, como está escrito en la ley, nos comprometimos a traer a nuestros primogénitos y a las primeras crías de nuestros ganados, rebaños y manadas del templo de nuestro Dios. Los traeremos a los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios. También traeremos para las bodegas del templo de nuestro Dios, para los sacerdotes, lo mejor de nuestros cereales, los frutos de los árboles, del vino y del aceite daremos a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas. Pero ellos irán a recolectar todo en los pueblos donde trabajamos. En el 39, la gente de Israel y los levitas deben traer sus ofrendas de trigo, de vino y de aceite a las bodegas en donde están los utensilios del templo y donde están los sacerdotes y los porteros y los guardianes y los cantores. Nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Ellos hicieron un compromiso de ofrendar a Dios para todas las necesidades que habían en el templo, para las necesidades de los sacerdotes y los levitas. Recuerden que los sacerdotes y los levitas, ellos no trabajaban como los demás, sino que ellos se sostenían con las ofrendas de lo que los demás traían. Pero aquí hay necesidades en la iglesia también. Y fíjense que Dios dice que se comprometieron. Ahora, cuando nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, lo hacemos ¿por qué? Por agradecimiento a todo lo que Dios nos ha dado. Pero ¿quiénes son los beneficiados? Dios no, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Realmente nosotros mismos, miren, nosotros lo hacemos por agradecimiento a Dios, pero Él vuelve y nos los regresa nuevamente con más bendiciones, porque Él dice que Él da semilla al que siembra, ¿sí? Si usted todavía no tiene esa convicción de ofrendar y de diezmar, dígale, Señor, háblame por medio de tu palabra, porque necesito esa convicción en mi vida, porque hay muchas bendiciones retenidas, pero al que no ofrenda y no diezma, realmente el esfuerzo es doble. Créanme que sí, se los digo por experiencia, porque en Malaquía dice probadme y traer ahora los diezmos al alfolí. Y yo lo he hecho, yo he probado y tengo testimonios porque ya el tiempo no me da para contarlos, pero de personas que por fin tuvieron esa convicción y cómo el Señor empezó a prosperar todas sus cosas. Pero usted no lo va a hacer por eso, porque esa no debe ser la intención que haya en su corazón. No, voy a dar para que el Señor me dé, es más, voy a dar más para que me dé más. No,
sino usted lo hace por agradecimiento y por obediencia, porque es lo que les corresponde a Él. Aquí dice que porque estaba escrito así en la ley también. Y ya por último, en la parte B del versículo 39 dice: nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Aparte de este local del templo físico, hay un templo que no debemos descuidar. ¿Cuál es? Nosotros mismos, ¿verdad? Dice en 1 Corintios que somos que nuestro cuerpo, ¿verdad?, es el templo del Espíritu Santo. Entonces no es solamente lo físico, que también ellos se comprometieron, sino también con su propio cuerpo, ¿sí? Dice que mantenerlo también en santidad, mantenernos en santidad, mantenernos en comunión con el Señor. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Dice que nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo, sino que dice del Espíritu Santo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces también es cuidar que este templo, cuidar que nuestros pensamientos, nuestros corazones, dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el mantenimiento que le tenemos que dar a este cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestro espíritu. ¿Dónde están? ¿De qué lo alimentamos cada día? Y también cuidar, obviamente, nuestro cuerpo físico, de no pecar con nuestro cuerpo físico, porque de eso, ¿verdad?, también el Señor nos va a pedir cuenta. Pero mira, ellos tan entendidos que estaban, porque necesitamos ser entendidos en los tiempos, dice que se comprometieron a mantener limpio, a mantener íntegro ese templo. Amén. Entonces, vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedirle al Señor, no sé, en todas estas cosas, en estos 10 puntos que hemos hablado, ¿en cuál le hemos fallado al Señor? ¿En cuál han habido grietas? El Señor ha colocado muros, pero nosotros mismos hemos permitido que se formen grietas. ¿En cuál de estas áreas de tu vida hay grietas? Y decirle al Señor: Señor, hoy me comprometo contigo. Señor, hoy me comprometo, Señor. Me ha costado entender, porque he escuchado malos dichos del mundo. No, la ofrenda es para llenar a ser rico a los pastores. Yo no doy un peso. Eso es mío. ¿Sí? Pero dice que ellos se comprometieron a obedecer. Todos los compromisos que ellos hicieron aquí fue para obedecer la palabra de Dios. Se unieron para aclamar, se unieron para interceder, se unieron para pedir perdón por sus pecados y por la nación. Se comprometieron a ser unidos, ¿sí? En unidad. A veces vemos las fallas de algún líder, a veces vemos la falla de algún hermano y estamos prestos para criticar. Estamos prestos para señalar y para juzgar. Pero ellos se unieron, ¿para qué? Para levantarse unos a otros. La palabra de Dios dice eso, que debemos ser unidos para levantarnos unos a otros, para interceder unos por otros. Yo quiero que usted cierre allí sus ojos, analice todo esto y diga: Señor, te he fallado en la oración, te he fallado en el ayuno, te he fallado en la unidad con mis líderes, en la sumisión. Te he fallado, Señor, en leer tu palabra. Te he fallado en buscarte. He tenido, Señor, muchas fallas. No he cuidado mi templo, no he cuidado mi mente, no he cuidado mi corazón. Tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y que somos templo de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy, Señor, me comprometo contigo, Padre Celestial, a fortalecer ese muro que ya se ha logrado levantar por medio de tu Santo Espíritu, Señor.
ese cerco de protección que tú has colocado en mi vida, que tú has colocado en mi familia, que tú has puesto en tu iglesia, Señor. Pero a veces yo misma he sido la que le he hecho grietas a ese muro. Padre Celestial, hoy me presento a ti, Señor, y me comprometo contigo, así como hizo este pueblo, Señor, a fortalecer ese muro, a fortalecerme en cada área de mi vida en la que he sido débil, en la que he permitido grietas, Señor. Hoy te pido por medio de tu Santo Espíritu, Señor, sella toda grieta en mi vida, Señor. Hoy te confieso, Señor, el pecado de la rebelión, el pecado de la indiferencia, Señor. El pecado, Señor, de la falta de buscarte a ti, Señor, de clamar a ti, Señor, de memorizar tu palabra, de ponerla por obra, de obedecerla. Señor, hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel desobedeció tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos. Tomó la decisión de desobedecer tu palabra y eso trajo muerte, eso trajo ruina, eso trajo destrucción. Pero tú le permitiste, Señor, a Nehemías, Señor, de levantar esos muros de protección otra vez, Señor, contra tu pueblo. Señor, hoy te pido, Señor, seguramente hay personas que están aquí como Jerusalén, con sus muros destruidos, Señor, con sus muros en ruinas. Pero hay un remanente para ti, hay una palabra rema para ti hoy. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Señor, ayúdanos, haz bien, Señor, a edificar, a reconstruir las ruinas, Señor, de nuestro prójimo, de los que están a nuestro alrededor, de nuestra nación, Señor. Hoy en unidad, Señor, nos comprometemos a orar por nuestra nación, Señor, y confesamos los pecados de nuestra nación, Señor, los pecados de violencia, de robo, de separación en los hogares, del maltrato infantil, del maltrato en los hogares, Señor. Padre, hoy, Señor, te pedimos perdón por estos pecados, Señor, porque hemos sido indiferentes, Señor, con nuestros hijos. Lo hemos dejado tomar decisiones, Señor, aun cuando no tienen edad de tomar decisiones. No hemos, Señor, orado por sus esposas, no hemos orado por sus esposos, no hemos orado por nuestra familia, Señor, y nos comprometemos contigo, Señor, a llevar nuestra familia ante tu altar, Señor. Perdónanos, Señor, y ten misericordia, Señor, de tu pueblo, Señor. No permita, Señor, sella todas esas fisuras que puedan haber, Señor. Tu palabra dice, escrito está, que tú viniste a traer libertad a los cautivos, Señor. Sácanos de toda cautividad, Señor. Aun cuando tú nos has proveído de un empleo, pero entonces hemos trabajado hasta los domingos, Señor, y nos hemos olvidado de venir a buscarte, Señor, sabiendo que es una cita santa que tenemos aquí contigo, Señor, que es a edificarnos, Señor, que es alimentarnos por medio de tu palabra, pero aún así, Señor, preferimos más otras cosas, Señor, aún trabajar. Perdónanos, Señor, por esa falta de fe, por esa falta de confianza en ti, Señor. Hoy levanta, Señor, esos muros otra vez, Señor, alrededor nuestro, alrededor, Señor, de nuestra ciudad y de nuestra nación, Señor. Y nos comprometemos contigo, Señor, a que sean fortalecidos por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.